Hola, ¿cómo están? Soy el profe Faúndes y en este video junto al profe de arriba les vamos a explicar qué es un contactor, cómo funciona, cuándo lo utilizamos, cómo lo utilizamos y para qué sirven. Vamos a estar haciendo una parte explicando cómo funciona esto y otra parte en el aula, en el laboratorio de electricidad, para hacer un circuito de mando y potencia para poder utilizar el contactor. Así que bueno, vamos con el video. Un contactor es un interruptor manejado de forma eléctrica que permite poder manejar grandes potencias, como lo que puede ser un motor eléctrico. En este caso tenemos dos contactores para ver sus diferencias y similitudes entre distintas marcas. Un contactor va a variar de acuerdo a cómo lo diseñe cada uno de los fabricantes. El contactor básicamente está constituido por tres elementos, lo que es la bobina, los contactos principales y los contactos auxiliares. En todos los contactores vamos a encontrar estos tres componentes. En este contactor de acá tenemos lo que son los contactos principales acá, que son los contactos que están pensados para energizar o desenergizar una carga. En este caso vamos a pensar en carga como un motor eléctrico. Entonces los contactos principales, tanto de este contactor como este que están acá, son los contactos más robustos y encargados de manejar grandes corrientes. Cada una de estas líneas de contacto están aislados de manera eléctrica con respecto al que está al lado. Una forma de comprobarlo va a ser con este multímetro conectado para medir continuidad. Y si conectamos este contacto con el que está al lado, vemos que no tenemos continuidad, pero si vamos a enclavar el contactor acá, ahí estamos simulando como si el electroimán de la bobina estuviese accionado. Entonces el contactor se dice que se enclava porque la bobina se activa y por medio de un campo eléctrico mueve los contactos internos. La bobina del contactor puede ser de 24 volt, 48 volt continua alterna, y también las tenemos de 220, 380 volt. Va a depender de nuestra necesidad y por eso puede ir variando en contactor y contactor. La bobina, en este caso, en este contactor, la encontramos los terminales acá arriba, A1 y A2 para conectar. Y en este otro contactor también se encuentra en la parte superior, que sería A1 A2. Varía uno del otro, que uno está preparado para manejarse con 380 y otro la bobina para 220. Esta bobina es básicamente un electroimán que a la hora de energizarse atrae los contactos y puede enclavar el circuito. El otro elemento importante de los contactores son los contactos auxiliares, que son contactos que están pensados y destinados para realizar los sistemas de mando y control de los circuitos eléctricos de los motores o de lo que queramos controlar. En los contactores, estos contactos auxiliares se ubican generalmente a los costados del contactor, siendo la parte principal los contactos principales y la parte auxiliar, que son estos que están generalmente a los costados, acá o en otros contactores del lado acá. Acá tenemos contactos normales cerrados y normales abiertos. Eso quiere decir que en su estado normal, sin estar activado el contactor, está de una manera abierta o de una manera cerrada, y cuando se activa el contactor va a cambiar de estado y va a pasar el que está cerrado a estar abierto y el que está abierto va a pasar a estar cerrado. Esto sucede al mismo tiempo que se cierran los contactos principales con la bobina activada. Se energiza la bobina, todos estos contactos que están abiertos, los principales, se cierran y los contactos auxiliares que están abiertos hacen su trabajo, y a lo mismo los cerrados. En este caso, en este contactor en específico, tenemos solo un contacto normal abierto, no tenemos contacto normal cerrado.
porque bueno, el fabricante decidió que por ahí no se necesita los otros contactos. En cambio en este tenemos dos, normal abierto y normal cerrado. Una cosa interesante de nombrar, que los contactos auxiliares generalmente se nombran por dos cifras, 43 y 44 normales abiertos, 31, 32 normales cerrados. En este caso, en el de acá te nombra los normales abiertos en 13, 14. Para entender esto, generalmente los terminados en 1 y 2 son normal cerrados y los terminados en 3 y 4 son normales abiertos. Este contactor tiene la particularidad que te vende el fabricante los contactos auxiliares por separado. Los podemos ir agregando. Entonces es una especie de contactor modular que le podemos ir agregando un módulo de contacto para nuestra necesidad. Acá tengo dos módulos de contacto. Nada más que adentro es un contacto como un interruptor y se acciona mediante esta palanquita de plástico, que una vez que se enclave el contactor va a mover esta palanquita y la va a accionar los contactos adentro. Este es un contacto normal cerrado y bueno, está diseñado para ir puesto acá arriba. Entonces una vez que esto se active, se agarra de la muesca y funciona. Lo mismo con este otro. Entonces cuando necesitemos otro contacto, este fabricante nos da la posibilidad de ir agregando contactos como nosotros queremos. Otra cosa también para mencionar, ya que estamos con el tema del contactor y el control de los motores, es el relé térmico. Acá tengo uno. Visualmente todos son muy similares los relés térmicos. El relé térmico lo que hace, permite proteger el motor, es una protección para el motor cuando funciona por sobrecorriente. Y eso levanta temperatura y nos protege el motor. Los relés térmicos generalmente se compran junto con el contactor. Generalmente pueden ser de la misma marca. Y van enganchados bajo la salida de los contactos del contactor, acá abajo. Ahí. Y por su estructura tienen acá de vuelta las salidas de línea que van hacia el motor. Y acá arriba también tiene un par de contactos normales abiertos y normal cerrado que nos permiten ponerlos en el circuito de control, y si hay algún problema por la parte térmica del motor, se acciona y nos tira abajo el circuito, o si hay algún problema hace encender una lamparita, o si está todo bien tiene una lamparita encendida. Bueno, eso va a depender siempre del circuito de control que estemos haciendo. Acá tenemos un botoncito de test y también podemos regular la corriente con la que va a estar midiendo el motor. Esto hay que tener en cuenta que siempre tiene una corriente mínima y una corriente máxima de funcionamiento, o sea, va a depender la compra del relé térmico de la corriente que consuma nominalmente mi motor. Otra cosa también, y para ir terminando con este video, para seleccionar un contactor hay que tener en cuenta 4 aspectos. Uno es la categoría del contactor, que tiene que ver con el tipo de carga que va a tener, si va a ser solo carga receptiva, solo carga inductiva, sean resistencias, calefactoras o solo un motor u otras cosas. Eso busquen después por otro lado las categorías de los contactores. La corriente nominal, la potencia, lo que vamos a controlar, en este caso del motor. La tensión de la bobina, que también es importante, si va a ser a 24 volt continua, 24 volt alterna, 220 o 380. Y la cantidad de contactos auxiliares que tiene que tener, y eso hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer los circuitos de mando, eso es bastante importante para que no se queden sin contactos. Bueno, eso sería todo el video. Ahora vamos a pasar a ver la parte práctica
donde el profe de arriba va a estar realizando el circuito de mando y de fuerza de los contactores para poder manejar y controlar un motor eléctrico. Va a ser un circuito simple de arranque y parada de un motor, así que bueno, vamos a verlo. Bueno, como vimos anteriormente, acá tenemos dos circuitos para poder conectar un contactor y hacer un arranque directo de un motor trifásico. Lo primero que tenemos que ver es lo que nosotros vamos a llamar el circuito de mando, ¿sí? Es un circuito que trabaja con baja potencia, donde circula baja corriente, porque en realidad lo que estamos alimentando es la bobina de ese mismo contactor. Vamos a agregarle a esa bobina, ¿sí? ¿Cómo la vamos a llamar? Para después no confundirnos cuando vamos a armar el circuito. Entonces, vamos a explicar paso a paso cómo armamos el circuito de mando, ¿sí? Bien, todos estos elementos, ¿sí? Son todos los contactos y las bobinas que vamos a utilizar para este circuito. Con respecto a la normativa de cómo vamos a llamar a cada elemento, hay varias normativas. Para un primer trabajo le vamos a poner este tipo de nomenclatura para poder identificarlo rápidamente. Luego, cuando ya hagamos más circuitos, le vamos a poner las normativas usuales cuando ya estemos como más familiarizados con esto. Bien, como vemos, los contactores tienen hermanados a los contactos principales, sí, que son los contactos donde nosotros conectamos el motor, contactos auxiliares. Esos contactos auxiliares, ¿sí?, los podemos tener en dos estados. Pueden estar cerrados o pueden estar abiertos, ¿sí? Cuando un contacto está cerrado, en el momento que no hay ninguna circulación de corriente en el circuito ni por la bobina del contactor, se denomina contacto auxiliar normal cerrado. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a medir ese contacto en estado natural, conduce la corriente, ¿sí? Está cerrado. Cuando el contacto en estado natural está abierto, se lo denomina contacto auxiliar normal abierto. Por lo tanto, un contactor tiene hermanado a sus contactos principales, que son los que manejan la potencia, diferentes contactos auxiliares, normales abiertos y normales cerrados. La cantidad que tienen, bueno, eso va a depender del uso específico que le vamos a dar a ese contactor. En este caso vamos a utilizar 2 o 3 contactos nomás auxiliares para poder automatizar o darle una función a este circuito. Este circuito, que nosotros acá lo llamamos de mando, es un circuito de un arranque directo de un motor trifásico. ¿Qué es lo que hace el circuito? Solamente me va a permitir con un pulsador arrancar ese motor y con otro pulsador parar ese motor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacer todo esto y no poner un pulsador directamente en serie con la línea del motor? Bueno, básicamente es porque el motor maneja mucha potencia. El motor trifásico maneja mucha potencia y circula mucha corriente, ¿sí?, por las fases en las cuales está conectado. Ahora vamos a explicar el circuito de potencia. Por lo tanto, para poder utilizar un pulsador que soporta mucha menos corriente que la que circula por el motor, se hace este circuito con contactos auxiliares, por los cuales circulan muchísimo menos corriente. Bien, es un funcionamiento similar a lo que sería un relé de un auto, ¿no? El relé de un auto, por ejemplo, para cuando yo aprieto el botón para encender las luces largas o para encender los limpios parabrisas, no está directo ese botón, sino que pasa por un relé que funciona muy similar a cómo funciona un contactor. Bien, procedemos a explicar el circuito. Generalmente los circuitos se realizan de esta forma. Se pone una línea en la parte superior, va a ser la línea que tiene tensión, en este caso son contactores de 220 volts, la bobina funciona con 220 volts, y por la parte de abajo se pone la línea que es el neutro, ¿sí? Y en el medio se va dibujando el circuito en el sentido cómo circularía la corriente. Acá, como para entender un poquitito más esto, vamos a hacer de cuenta que cada línea es un cable, ¿sí? Y cada
punto es un conector, o sea que acá habría un cable conectado desde este punto hasta este punto. Acá habría un cablecito conectado de este punto a este punto, un cable de este punto a este punto, y así confeccionamos todo el circuito. Bien, ¿qué es este símbolo? Este símbolo es un pulsador, que nosotros vamos a llamar pulsador de parada, y es un pulsador que normalmente está cerrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo el pulsador sin aplicarle ninguna fuerza mecánica, conduce la corriente entre los dos puntos, si yo le hago circular corriente, ¿no? O sea que ahí está el cortocircuito. Esto, lo que vamos a llamar el pulsador de marcha, es el inverso a este. Es otro pulsador, pero que en estado normal, sin que yo le presione ninguna fuerza, está abierto. Para que se cierre yo lo tengo que pulsar. Este yo lo tengo que pulsar para que se abra. Este lo tengo que pulsar para que se cierre. Esto es un contacto auxiliar normal abierto del contactor que vamos a usar. Esos contactos que nosotros nombramos hoy están hermanados mecánicamente a los contactos principales de ese contactor. Con este símbolo vamos a identificar a la bobina del contactor. Para nosotros este va a ser nuestro contactor. Y en todos los contactores donde veamos A1 y A2 son los terminales de la bobina de ese contactor, que es la que cuando circule corriente por esa bobina va a accionar ese contactor. En este caso se pueden conectar de cualquier forma porque estamos hablando de corriente alterna, entonces podría estar A2 acá y A1 acá, que el circuito funcionaría igual. Tenemos que tener en cuenta que existen contactores de corriente continua, entonces vamos a tener que respetar la polaridad en ese caso. En este caso no haría falta. Bien, entonces vamos a aplicar el circuito. En este caso, ¿sí? Tenemos esto conectado por acá. Como este pulsador está abierto y este contacto está abierto, no circula ninguna corriente. ¿Sí? Así como está el circuito, no hay circulación de corriente. ¿Qué tengo que hacer yo para que circule la corriente? Bien, voy a presionar el pulsador de marcha para poder poner en marcha mi motor. Presiono el pulsador de marcha, se cierra, ¿sí? Se cierra, vamos a ponerlo acá como que se cierra, después lo vamos a borrar. ¿Sí? Empieza a circular corriente. Circula corriente por la bobina del contactor, acciona el contactor. ¿Sí? Por medio de un electroimán, el contactor acciona. ¿Sí? Sus contactos principales se conectan. Con lo cual también se van a conectar los contactos auxiliares porque están hermanados mecánicamente. Entonces, todos los contactos auxiliares abiertos se van a cerrar y todos los auxiliares cerrados se van a abrir. Por lo tanto, este contacto se va a cerrar. Vamos a dejar así, ¿no? Este contacto se va a cerrar, este contacto se va a abrir y este contacto se va a cerrar. Ahora vamos a ver para qué. Bien, circula la corriente, acciona el contactor, cambian de estado todos los contactos. ¿Sí? Arranca mi motor. ¿Para qué está este contacto que está acá conectado en paralelo? Ese contacto está porque el pulsador, cuando yo dejo de presionar, el pulsador se vuelve a abrir. ¿Sí? Por una acción mecánica. Y yo necesito que la corriente siga circulando. Entonces, como yo le pongo un contacto auxiliar de este contactor y se cierra, porque es abierto, entonces se cierra, cuando yo dejo de pulsar, al estar cerrado, la corriente sigue circulando por acá, entonces me deja el motor en marcha, por más que yo suelte. Solamente ese motor va a estar en estado de parada cuando yo presione el pulsador de parada y deje de circular corriente. Abro, ¿sí? Como es un normal cerrado, yo presiono, se abre, deja de circular corriente, entonces vuelve todo a su estado natural. ¿Sí? Este se abre, este ya estaba abierto, deja de circular corriente y todo vuelve a su estado natural. Bien, ese es el funcionamiento básico del circuito de marcha, parada de un motor trifásico. Pero nosotros a este circuito le vamos a tener que agregar una señalización. ¿Para qué? Para poder saber cuando ese motor está en marcha o está parado, porque no siempre en un circuito el motor está al lado del circuito de mando o al lado del pulsador. Podemos tener el motor a muchos metros, inclusive en un lugar donde ni siquiera oímos su funcionamiento. Entonces necesitamos tener una señalización para saber cuándo ese motor está funcionando y cuándo no. Esa señalización la vamos a hacer con estas dos lámparas. Una lámpara roja que me va a indicar que el motor
está parado y va a marcar una lámpara verde que nos va a indicar que el motor está en funcionamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo conectamos en serie con un contacto auxiliar de ese contactor que me permita circular o no la corriente en el caso que yo necesite o no. Por ejemplo, la luz roja está conectada en un contacto auxiliar normal cerrado. Dijimos que el contacto normal cerrado está cerrado en estado natural. Cuando yo no le conecto nada, no circula corriente, el contacto está cerrado. O sea que si yo tengo tensión entre estos dos puntos, por más que el motor no arranque, esté en parada, este contacto está cerrado, la corriente va a circular, entonces la luz roja se va a encender. Bien, cuando yo hago todo ese procedimiento de marcha, ¿no? Pulso el pulsador de marcha, empieza a circular corriente, acciona el contactor, todos los contactos cerrados auxiliares se abren y todos los abiertos se cierran, eso me va a indicar que este se va a abrir, por lo tanto, la luz roja se va a apagar y este se va a cerrar, o sea que la luz verde se va a encender, siempre que esté circulando corriente por acá, o sea que esté el contactor activado. Cuando el contactor se desactiva, que me va a parar el motor, ¿sí? En el caso que yo apriete el pulsador de parada, vuelve todo a la normalidad. Se abre este, o sea que se apaga la verde y al mismo tiempo se cierra este y enciende la luz. Así sería el circuito básico de marcha parada de un motor trifásico. Ahora vamos a ver el circuito de potencia, o sea, el circuito el cual hace accionar ese contactor. Acá tenemos el gráfico del circuito de potencia. Se grafica siempre de esta forma. Por un lado el circuito de mando y por otro lado el circuito de potencia. Después cuando nosotros hagamos la práctica van a ver que está todo en el mismo circuito, ¿no? Lo que pasa es que para poder visualizarlo mejor lo hacemos de esta forma. En este caso vamos a utilizar tres fases porque lo que vamos a conectar es un motor trifásico, ¿sí? Y el contactor, ¿sí? La bobina del contactor funciona con 220 volts, que es monofásica, pero tiene tres interruptores, o sea que el contactor puede a la vez manejar tres interruptores, o sea que puedo conectar un motor trifásico. Serían los contactos principales, serían trifásicos, lo podríamos llamar así, pero funciona con 220 volts su bobina. Bien. Con el tema de las simbologías vamos a utilizar el mismo método, ¿sí? Que usamos en el circuito de mando. Esto me va a indicar que sus contactos principales, por los cuales va a circular mucha corriente, por eso su construcción es más robusta, están abiertos. Y esta línea punteada me está indicando, ¿sí? Que el accionar de estos contactos lo hace mi contactor, que lo vamos a llamar K1. Fíjense que acá también está K1. O sea que cuando el contactor acciona, ¿sí? Los contactos principales se cierran y empieza a circular corriente por mi motor trifásico, que ahora vamos a ver por qué está puesto así. Bien, este símbolo que está acá que dice RT son unos relés térmicos, ¿sí? Que son de protección por temperatura. A veces se ponen, a veces no, depende de la complejidad del circuito. Muchas veces se puede poner algún tipo de fusible también sobre la línea. Bien, como sabemos nosotros, la línea trifásica, ¿sí? Se identifica de esta forma. La letra R, la letra S, la letra T y la letra O para el neutro. Bien, estas tres bobinas me están mostrando, me están diciendo que está en la conexión del bobinado de ese motor trifásico. El motor trifásico tiene tres bobinas, las cuales están identificadas sus principios y sus finales, ¿sí? Por lo tanto, un motor trifásico tiene 6 contactos, ¿sí? Los tres principios de las tres bobinas y los tres finales de las tres bobinas. Y como sabemos, el motor trifásico se puede conectar en estrella o en triángulo, depende de qué potencia maneje, depende de qué potencia sea el motor y depende de qué circuito yo esté usando. En este caso, como es solamente para ver el sistema de marcha de un motor, lo estamos conectando en una conexión estrella, perdón. ¿Sí? Esta es la conexión estrella. Las cuales los tres principios o tres finales de la bobina se unen en un punto donde ahí se crea su neutro artificial
y los otros 3 van conectados una en cada fase. ¿Sí? Acá se ve la forma. Por lo tanto, cuando yo acciono el circuito de mando, cierro los contactos principales y empieza a circular corriente por las 3 bobinas. ¿Sí? El motor empieza a girar. Bien, esa sería la explicación básica de un circuito de marcha de accionamiento directo de un motor trifásico, circuito de mando y circuito de potencia. Ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a conectar este circuito en la práctica con los elementos que tenemos acá en la escuela y ver cómo funciona.